Presenta Cambiemos el Relato. Vía Verde Alimentos Sanos. Una propuesta diferente para todas tus comidas, meriendas y desayunos. Productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas, sin conservantes. Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias. Instagram, @Vía Verde Alimentos Sanos. Teléfono 094-737-813. Anamaya Registros Akáshico. Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia. Consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo. Comunicate por Instagram a @anamaya_uy. Taller de Ludosofía. Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro. El encuentro con los demás, pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos, con nuestros retos, con nuestros desafíos, con nuestras incertidumbres. Abierto a todos los que resuenen con su propósito y se animen a participar. Instagram @Alicia y Miguel Uy. Teléfono 099-504-133. Ser Uno Consultas. Aplicamos herramientas de nueva medicina germánica, biodecodificación, inteligencia emocional, PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al +598 092 464664 o en Instagram @Ser1Uy. El programa Cuídate y nos cuidamos ha activado el encendido automático de tu celular. Año y medio esperando la respuesta para el tratamiento oncológico y ahora te dan 5 días de mierda para darte una vacuna de mierda para una gripe de mierda. Eso nos da 4 días seguros para hacer algo. No, no creo que sea un delator. Es lo que es nomás. Buenas. Lu, necesitas un plan B. Capaz que ni siquiera es necesario el plan B. En una de esas el backup central es un archivo al pedo como tantos. No me banco que me digan cómo tengo que vivir, cómo me tengo que cuidar. ¿Domicilio anterior? Esto se refiere a... Sí, al lugar de los hechos por los cuales usted está aquí. No sé si Verónica tiene la solución. ¿Y vos? ¿A qué viniste? ¿Por qué se atribuye algo que usted no hizo? Si hasta ahora usted no lo entendió, ya no lo va a entender. Hola, 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 buenas noches. Bueno, buenas noches si están viendo este programa de la noche, estamos grabados. Buenas tardes o buenos días, dependiendo en el momento que estén viendo este programa. Estamos arrancando un nuevo programa de Cambiemos el Relato acá en @Ser1, en Ser1 canal en YouTube. Como ustedes saben, estamos saliendo principalmente en YouTube, que estamos teniendo una llegada bastante importante, pese a que hace unos días que no subimos programa, prácticamente honorífica, y bueno, la hacemos cuando
el cotidiano y las tareas laborales no lo permiten, así que después de unos días de ardua tarea en otros menesteres, hoy volvemos a grabar y en esta oportunidad vamos a estar como ya pudieron ver ustedes en el título y en la difusión, con Federico e Isabela. Antes que nada, recordarles, compartan, comenten, suscríbanse al canal, denle me gusta, activen la campanita para seguir recibiendo las notificaciones de los programas en vivo y grabados que vamos a hacer ahora en los últimos días del mes del mes de noviembre y en los últimos días del año, que ya estaremos cerrando un nuevo ciclo, este último ciclo de Cambiemos el Relato, y ya el año que viene con alguna que otra novedad. Recuerden @01uy en Facebook, en Instagram, en los canales de Telegram y de WhatsApp, y si no, buscan el canal de YouTube @01uy o 01 canal y van a poder encontrar ahí los contenidos, y si no, en Spotify, buscan ahí el perfil de 01 en Spotify y van a encontrar un contenido bastante amplio, inclusive teniendo aquellas columnas que hacíamos con los amigos de En Una Buena, ahí con Gastón, con Federico Rieffel, con Sergio, y hacíamos también las columnas de 01, así que también los invito a que entren por ahí. Ya le voy a dar, sin más demora, déjenme un momentito acá, la bienvenida a Fede. ¿Cómo está, Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Fabiancito? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está acá? Recuerdo que la última vez que nos vimos dijimos que íbamos a tener un nuevo presidente y cumplimos. Nosotros cumplimos. Tenemos un programa con un nuevo presidente. No sabemos qué preside, pero sí, eso. Pero cumplimos. Nosotros, lo importante es que nosotros lo que prometemos lo cumplimos. Sí, señor. Me embarga la alegría. Ya, estamos todos, ¿sabes qué? Felices y contentos, como perro con dos colas. Bueno, ¿qué es esto de el guerrero místico, era, verdad? Sí. La mística del guerrero. La mística del guerrero, perdón. También el perdón por mi dislexia. Bueno, pero acá el orden de los productos no estaría alterando demasiado el resultado. Obviamente, antes de hablar de la mística del guerrero, tendríamos que definir un poco qué es la mística, ¿no? Y lo primero a decir que sería una posibilidad, un camino de entrar en contacto con lo superior, con lo espiritual, con aquellas cosas que no cambian, ni en el ser humano, ni en la naturaleza. Esa es casi una definición de mística real, de la que siempre fue. Después se habla de demasiadas cosas, ¿no? La mística de una camiseta, pero aún así, cuando nosotros hoy día la usamos de manera mucho más baja, bueno, casi siempre se está usando, por suerte, como algo positivo, ¿no? Si hablamos de la mística de la camiseta celeste, la mística de tal o cual partido, que ahora, bueno, no me quiero meter en eso, pero el que habla así siempre se está tratando de referir a algo que está más allá de lo habitual, algo de eso que no se ve, pero influye. Y muchísimos años antes que se usara, a veces de manera tan baja, en una clave tan rastrera, se usaba, o era el leitmotiv, era el motivo de vida, en este caso de guerreros. No vamos a decir que esto era exclusivo de los guerreros. La forma de entrar en contacto con lo sagrado, por suerte, han sido muchas a lo largo de la historia. En este prestigiosísimo canal, mi amigo, varias veces hemos hecho referencia, entre otras cosas, a los egipcios, cuando hablaban y usaban pirámides en una clave de interpretación. Esa pirámide de 4 caras serían esos 4 grandes caminos por los cuales todos los seres humanos necesariamente a lo largo de distintas encarnaciones tendríamos que ir caminando para ir subiendo hacia lo sagrado. Esas 4 caras serían el aspecto científico, el aspecto religioso, el aspecto político, ¿ah? Y el aspecto artístico. Obviamente no como están entendidos hoy día, cuando se hablaba de los políticos, ni por asomo tenía que ver con la política partidaria como la entendemos hoy, pero se hablaba, a nivel platónico también, después lo va a expresar, que estos 4 caminos, si se caminan bien, que se pueden caminar muy mal, pero si se caminan bien, nos van subiendo, nos van llevando a ese lugar sagrado, a ese elemento espiritual que está más allá del tiempo, que está más allá de todas las cosas. Y hoy, ¿no?,
aunque ya lo hemos en este canal, lo hemos hablado en su momento, creo que todo este año fue que hablamos de los templarios, que hablamos de los samuráis. En su momento, estas dos, vamos a llamarlas así, cofradías o, bueno, sí, grupos de guerreros, los buenos entre ellos, especialmente desarrollaron ese elemento místico, que esto no era simplemente una guerra hacia afuera, y acá donde esto se empieza a poner interesante y filosófico, sino que todas estas civilizaciones, tanto en Oriente como en Occidente, partían de la base que lo primero a trabajar, que el primer enemigo, que la primera gran fuerza a cuidar mucho estaba dentro de nosotros, ¿no? Entonces, esto arrancó siempre así, en una visión del ser humano, que sin entrar en muchas divisiones, en una división que al menos, cortando grueso, decía, todo ser humano tiene una parte luminosa, superior, espiritual, sagrada, inmortal. Y todo ser humano tiene una parte material, oscura, pesada, instintiva, que reacciona de cualquier manera. Entonces, la primer batalla, la primera guerra, todo está dentro de nosotros, porque el primer asunto va a ser esa conciencia que queda en el medio de ambos bandos, y todo el tiempo, cada segundo de nuestra vida va a tener que decidir de qué lado va a estar, con quién se va a aliar, con los guerreros luminosos o con los guerreros oscuros. Así que cuando uno repasa a lo largo y ancho de la historia estas visiones, siempre se va a encontrar con cosas similares, contadas de muy distintas maneras, contadas con mucho adorno a veces, con menos adorno en otras, pero esto arranca así. Y creo que por eso me interesa especialmente traerlo, ¿no? Porque ya no hablando de temas guerreros, en tu canal muchas veces se ha hablado, que todo lo que nosotros vemos en el exterior empieza siendo un reflejo de lo interior en el ser humano. Las cosas que cualquier persona le suelen pasar por fuera, como que no hacen otra cosa que reflejar lo que pasa por dentro. Entonces, si por dentro, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos una guerra que ni siquiera nos enteramos, tenemos fuerzas que están combatiendo por llegar al control y ni siquiera nosotros nos enteramos, eso podría ser el verdadero motivo de por qué hay tanta guerra afuera. Y en este caso, no una guerra constructiva que hay afuera. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay tanta tendencia a mirar hacia afuera, ¿no? Y de plantear problemas desde la fisicalidad y soluciones desde ese tema, ¿no? O sea, y pareciese que cada vez se profundiza más el problema y se generan cada vez más supuestamente soluciones que lo único que hacen es profundizar aún más. Porque lo único que le mejora el caso es al perro le cambian el collar, pero no se va a la esencia. Y la primera esencia, el primer gran pilar es cada uno de nosotros está perdiendo la batalla, o mejor dicho, su parte más oscura, más instintiva, la está ganando. Y por eso, todas estas cofradías, vamos a llamarlo así, de guerreros místicos que han habido a lo largo de la historia, trabajaban especialmente en el interior de la conciencia del ser humano. Mucho por dentro. Por fuera también había que trabajar, ni que hablar, y había que guerrear por fuera. Esto no era una cofradía de intelectuales que después se juntaban a meditar solamente. Pero si no se empieza por dentro, si no empezamos ganando esa batalla interior, estamos, en el mejor de los casos, siendo unos mercenarios que simplemente responden a un sueldo, a una paga, y que nunca jamás van a poder entender qué sería esto de la lucha por una causa superior, por una causa noble. Y hoy, antes de empezar, con el amigazo Fabián, estábamos hablando que especialmente estamos en una época donde todo lo masculino, donde todas las fuerzas constructivas desde lo masculino están vistas como tóxicas, como machirulas, como no sé qué y no sé cuánto. Entonces, estamos en una de las como opresor, ¿no? El macho opresor, y bueno, ya todos escuchamos esa performance, y el violador eres tú, y todos nosotros seríamos siempre un peligro en potencia, y además tendríamos privilegio, y bueno, ni que hablar, usted y yo, mi amigo, que somos blancos, así que opresores desde todo punto de vista, y bueno, y una serie de disparates que ya todo el mundo las ha escuchado, que no me interesa decirlas más. Y ese también sería un segundo pilar de este problema.
cuando las fuerzas masculinas no se encaran como se tienen que encarar, cuando no se canalizan de la mejor manera, y bueno, ahí queda el ser humano, el hombre sobre todo, ninguneado, empieza a identificarse con su parte más femenina, y bueno, y ya vemos ahí cómo está buena parte de la juventud y aún de los no jóvenes, preocupados por su apariencia, preocupados por su pancita, preocupados por no sé qué, estando en valores que evidentemente de masculinos tienen muy poco. ¿No? Esto no quiere decir que hay que salir totalmente desarreglado y no hay que importarle nada, no, para nada. Pero ya hace muchísimo tiempo, a mí me encanta porque todo el tiempo escuchamos hablar de que estamos en el patriarcado y toda una serie de palabras que hay que definirlas, ¿no? Porque el patriarcado ha querido decir muchas cosas a lo largo de la historia, pero si ese nombre que lo podemos venir hasta la época romana, bueno, en la época romana sí que se vivía un verdadero patriarcado y el patriarca de cada familia era amo y señor de la vida, de sus hijos, de su esposa y de sus esclavos, y bueno, y era una manera de organizarse, ¿no? Ni siquiera era que esto era espantosamente horrible, era una cosa, un elemento de organización que funcionó con obviamente sus más y sus menos, y nosotros también tenemos nuestros más y bastante nuestros menos. Pero seguir hablando de esa misma manera, seguir considerando eso, bueno, también creo que es parte de este problema. Y además veremos que hoy, cuando lo que se impone es como el valor de la vida material a cualquier precio, conservemos la vida física a cualquier precio, bueno, les tengo una noticia, eso es un valor femenino. Ni bueno ni malo, es un valor de tipo femenino. El cuidar la vida y que siga existiendo, ¿eh? Porque acá si no vamos haciendo un balance como, bueno, no hay que mirar más que el símbolo, la esvástica se llama, del símbolo del yin y el yang. Ojo acá, los correctores de YouTube o lo que sea, es una palabra. Una información pura y dura, nada más. Como dice el amigo Moraz, en el contexto de profundo y simplemente interés periodístico, estamos mencionando la palabra, así que no se asuste nadie. Bueno, pero en ese yin y el yang nos muestra que todas estas cosas tienen que estar equilibradas. Hace tiempo que se han desequilibrado. Nadie niega que de pronto, hasta no hace demasiados siglos, estaba como demasiado el énfasis en lo masculino, pero ya hace un buen tiempo que esto se pasó de rosca, se fue para el otro lado, aún hasta a nivel legal, ya se fue todo para el otro lado. No es el tema de esta noche, pero un poco está relacionado. Entonces esto trata de mostrar de qué manera esas energías masculinas se pueden canalizar bien, se pueden canalizar de manera constructiva y de protección de la vida de los demás. Porque el guerrero, lo primero que dice ahí, no me acuerdo ahora cómo se llama una película en la que estaba Kevin Costner y el Kushner, creo, que era sobre los guardavidas, los que salían a rescatar en alta mar cada vez que un barco está en problemas. Y no sé si es real o no, pero me encantó porque tenían una máxima que decía, para que otros vivan. Esa era como la máxima del servicio, para que otros vivan. Y entonces esta gente salía cuando no sale nadie, cuando los guardacostas, cuando te dicen, no, ¿qué vamos a ir en medio de esa tormenta salvaje? Ahí van estos verdaderos héroes a arriesgar su vida, especialmente para que otros vivan. Pero esto no es nada nuevo, ¿no? Especialmente todas estas místicas guerreras empiezan de ese lado. Claro que hay que conservar nuestra vida, claro que cada vida vale, pero especialmente van a decir, hay valores, hay elementos superiores espirituales por los cuales vale la pena entregar nuestra vida. No se trata de andar arriesgando la vida por cualquier pavada y mucho menos por prestigio o por un falso honor. Y eso es una de las cosas que menos se entiende hoy día porque también de la palabra honor, muchas palabras se han abusado, se han hecho un pésimo uso, ¿no? Y lógicamente es correcto que lo hemos escuchado tan mal usada que mucha gente pueda tener cierto rechazo, pero tenemos que volver nuevamente a hablar de estas cosas y darle el valor justo. No sé si más o menos hasta acá se entiende. Entonces, sí. Todas estas cofradías siempre se basaban, y mirá lo que te voy a decir, la importancia del mito, del relato mítico y de la vocación heroica. El relato mítico y la vocación heroica. ¿Qué sería esto? Hacia donde sea que miremos, nosotros vamos a encontrar todo tipo de relatos ancestrales. Podrán venir en formato de dioses, en formato de héroes, de semidioses, toda una serie de cosas, todas muy similares, pero que nos van a hablar en esta vocación heroica del héroe, del concepto
del héroe. El héroe, diría el amigo Dolina, es aquel que se la juega, aquel que arriesga. Porque a veces también la palabra héroe o con la condición heroica se confunde con otras cosas. Esto se lo roba a Dolina, ¿no? Cuando dice, no, porque mi madre se levantaba a las 6 de la mañana y nos daba de comer a todos y eso era ser héroe. Dice, bueno, su madre en todo caso, mi amigo, era abnegada y está perfecto y bienvenido sea. Pero el héroe es el que se la juega. Entonces ya, aún está bueno esa parte de Dolina, está en YouTube, si quieren Dolina, la condición heroica o la moral heroica, nos va a decir, a lo largo de la historia de la humanidad, si cortamos grueso también, vamos a encontrar dos tipos de morales. Una moral burguesa y una moral de tipo heroica. ¿Qué sería la moral burguesa? La que antepone la comodidad por encima de cualquier cosa. Mi tranquilidad por encima de cualquier cosa. Mis bienes materiales por encima de cualquier cosa. Mi prestigio por encima de cualquier cosa. ¿Qué sería la vocación heroica? Y bueno, la que dice, perfecto con mi prestigio, perfecto con mi cuerpo, perfecto todo esto, pero ese no puede ser el bien superior. Hay cosas que están más allá, entre otras cosas, porque lo que nos dice todas estas enseñanzas, todo eso material, tiene los días contados. Este cuerpo que cada uno de nosotros monta es un cadáver en cualquier momento. Va a quedar, va a morir. Por eso no podía haber un elemento heroico y verdaderamente místico. Si primero no se contestaba a ese guerrero, a ese futuro caballero que iba a arriesgar su vida, qué cosa era la vida y qué cosa era la muerte. Entonces, el que quiera ver acá en este canal, yo mismo hemos hablado de estos asuntos, pero todos ellos, de una u otra manera, van a partir del elemento espiritual y de esa esencia que no muere. Que ningún arma, va a decir el Bhagavad Gita, a veces nosotros creemos que la India vienen todas las cosas de meditación, de tranquilidad, de paz y amor. Bueno, los libros más antiguos de la India, los más sagrados y los más profundos, todos se llevan a cabo en un campo de batalla. Especialmente el Mahabharata. Algún día vamos a hablar del Mahabharata, señor, donde dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita, que es la enseñanza que le da en este caso, en el cuento puede ser un sabio, pero representando a la deidad Krishna, le sonará a todo el mundo de los Hare Krishna, bueno, el dios Krishna, que le va a dar unas enseñanzas de todo calibre espiritual a un guerrero que se llama Arjuna, que cuando tenía que entrar en máxima batalla, cuando tenía que librar la batalla de la madre de todas las batallas, le viene una duda, le viene una angustia, le viene un bajón, diríamos. Y ahí, en ese momento, cita uno de los elementos de enseñanzas espirituales más importantes de toda la historia. El más antiguo que podamos rastrear, ahí se le llama más antiguo, pero de los más antiguos que podamos rastrear y que ha sido la base en Oriente y aún en Occidente de todo lo que después, a lo largo de los miles de años, iba a aparecer como la cultura guerrera. Y ahí, en ese libro, el Mahabharata, por ejemplo, que van a ser una gran familia que se va separando en dos clanes, y, oh casualidad, esos dos clanes, por cosas muy interesantes que ya las contaremos, se van entrando en conflicto hasta que no hay más remedio que entren en batalla. Así, a modo de spoiler, diremos que esos dos clanes, uno va a representar a la parte material del ser humano, se llama los Kurúes, y otro va a representar a la parte luminosa de la humanidad, eso se llama los Pandavas. Eso que vos planteás ahora, que aparece en estos textos antiguos o los más antiguos que se han registrado, y lo asociamos a lo que vos decís al principio, ¿no? Se repiten en cuentos, pero lo que siempre en la gran mayoría de los libros, yo he leído bastantes libros de religiosos y de mística, desde los más tradicionales como la Torá, la Biblia, y bueno, pasando siempre hay esa referencia a la dualidad, ¿no? Y siempre, si no hacemos la lectura que nos quieren vender los sacerdotes o los rabinos o los que viven del usufructo de ese libro, sí. Si escuchás a verdaderos historiadores o investigadores o profundizadores de esos libros, te hablan de que lo que se está representado es esa, la gran lucha entre el material y lo espiritual, entre el ego y el espíritu, ¿no?
Sí, señor. Incluso con la palabra ego en los antiguos libros hay que tener cuidado, porque ego con la palabra ego en los antiguos libros hay que tener cuidado porque ego quiere decir yo, y entonces Sí. puede haber un ego superior o un ego inferior. Ahí hay que tener Pero cuidado porque la incluso... fisicalidad contra la Sí, espiritualidad, está ¿no? claro. Y sí, y ahí está la madre de todo. Y por Mm. eso siempre la condición heroica, el héroe, todos los héroes, quizás lo que tengamos más cerca en los recuerdos son los héroes griegos, pero de en todas las civilizaciones, tienen, para hacerse héroes, creo que hemos hablado, capaz que vos con algunos de los tantos invitados has hablado del ciclo del héroe, que describe Sí, de Joseph Camino al Campbell. Héroe. Sí. Con Fabián Ahí Lago hemos hablado. Bueno, por ejemplo, entonces ahí recordemos de cómo es un ciclo que empieza en un lugar y termina, es como que en el mismo lugar, pero el nivel de conciencia con el que arrancó ese primer héroe que todavía no fue puesto a prueba, que todavía ni siquiera sintió la llamada, que no se encontró aún con el maestro, es uno muy bajo, con muchas dudas, y después le empieza a pasar de todo, cada vez se le complica más, y ese, para hacer justamente, la prueba es a ver qué sale de todo eso, a ver si aflora lo superior o se queda en lo inferior. Y veremos, y es muy importante también en esto que vamos a decir, que ninguno de estos héroes, sin su maestro, o sin algo que lo haya orientado, o sin un Dios que lo ayudó en un momento, ninguno hubiese podido hacer nada. Y eso es lo que queda más patente retratado en este Bhagavad Gita, que ya hablaremos en su momento, pero Arjuna sin Krishna no hubiese podido hacer nada por más que era el mejor guerrero del mundo. Entonces esto es muy importante, importantísimo, esa relación maestro-discípulo. Incluso entre los samuráis, ¿te acordás que la otra vez decíamos? Mis padres me dieron la vida, pero mi maestro me hizo hombre. Por eso el maestro, en estas cofradías guerreras, pasa a la máxima categoría de importancia, y la relación maestro-discípulo se va directamente a trabar como la relación más duradera, más importante y más sagrada de todas. Porque ambos están a prueba. De alguna manera el discípulo también, entre comillas, va probando si ese maestro le está sirviendo, pero especialmente es el maestro el que pone a prueba al discípulo. Pero si no se forja una íntima confianza y una relación de ida y vuelta, no se va a ningún lado. Entonces, en todas estas tradiciones se parte de la base del hombre tal cual podría llegar a ser. En este caso, el ser humano. Esto no es solo masculino, ¿no? El ser humano tal cual podría llegar a ser. Y nosotros hace demasiado tiempo que nos estamos quedando con el ser humano tal cual es, solamente. No tal cual podría, incluso le podríamos agregar, tal cual debería llegar a ser. En todas las tradiciones del héroe, siempre ese héroe va a servir como modelo, como arquetipo, como algo de decir, esto está acá, yo estoy acá, pero voy caminando hacia acá. Y todos los valores y todo lo que representó ese héroe, yo lo quiero para mí. Y otro personaje que algún día también podemos hablar es de Alejandro Magno. Porque Alejandro Magno, del cual todos nosotros, todos los que estamos en Occidente, podemos decir, ese es nuestro gran abuelo, porque si no hubiese sido por Alejandro Magno y cómo no solamente va a repeler todo el avance persa sobre el mundo occidental, sino que incluso lo va a empujar miles de kilómetros hasta la India. Si no hubiese sido por Alejandro Magno, los persas se hubiesen comido toda la incipiente Roma y hubiesen pasado por arriba de Grecia. Así que hoy... Y la influencia que tiene no solo a nivel cultural, histórico, a veces no nos damos cuenta o no lo estudiamos, ¿no? Pero lo cierto es que la existencia de Carlomagno influye hasta el día de hoy en el lenguaje. Exacto. Este es otro. Magno quiere decir grande. Sí, pero influye hasta en muchos aspectos de hoy en día. No, pero cuando hablemos vamos a ver que incluso justamente la ciudad de Alejandría, donde va a florecer la biblioteca y el centro universitario más grande de la antigüedad, fue una de las tantas ciudades que fundó Alejandro, y Alejandría esa, la Alejandría de Egipto, de Egipto digo, es la que, más cuajó, y ahí se encontró, Occidente y Oriente se encontraron en ese lugar. Y era la biblioteca más grande, dice que tenía más de 1 millón de papiros. Imaginémonos el tesoro acumulado que había ahí, del cual, para variar, se perdió casi todo. Pero tranquilo, los amigos del Vaticano seguro que tienen muchísimas de estas cosas encanutadas. Algún día saldrán, tranquilos todos. En alguna encarnación veremos
cosas que solo conserva esta hermosa gente ahí. O llegará un momento que no la vamos a necesitar. Bueno, también, o como siempre digo, lo que alguna vez algún ser humano hizo, tarde o temprano se puede recrear, o alguien Claro. puede venir y volver a hacerlo, porque todo eso es como, que, por lo menos de la visión que tenemos alguno de la vida, es como que cada vez que uno escribe uno puede creer, no, esto se me ocurrió a mí, lo tenía dentro de mi cabeza. Bueno, si alguna vez alguien escuchó, por lo menos modernamente, el que mejor lo explica es Carl Gustav Jung, todos nosotros conectamos, nuestro cerebro no es más que una especie de antena, que, una manera de hablar, ¿no? Que conecta con una mente colectiva, con un inconsciente colectivo, y ahí todas las grandes cosas han quedado. Habrá que aprender y purificar nuestros envases para poder nuevamente descargar eso que es una manera de hablar, ¿no? Descargar esos materiales que en algún lugar de la naturaleza han quedado, así que tampoco es para ponerse eternamente sufriente, pero no podemos negar que ahí hubo todo tipo de maravillas. Como dice Charly Entonces, García, no hago música, la música ya está hecha. todos los grandes creadores han hablado de esto. Beethoven, ¿cómo es que Beethoven termina componiendo la novena sinfonía estando totalmente sordo? Eso no era algo que una inspiración, a ver, escuchá, tocame algo. Eso como que la descargaba, la escuchaba. Más decía algo así como que cada vez escucho mejores músicas allá arriba. Así que bien podemos entender de qué nos estaba hablando el amigo Beethoven, el gran Charlie y todos estos grandes personajes. Así que, para terminar esta primera parte, este concepto de la guerra interior también se simbolizaba en el concepto de caballero, una palabra que hemos usado muchas veces, que lamentablemente hoy día casi que la hemos reservado para la puerta de los baños. Damas y caballeros es una palabra que yo veo últimamente en las puertas de los baños. No sé si en algún otro lugar se usa, ¿no? Pero ahí sí. El toilet, damas y caballeros. El caballero es aquel que domina el caballo. Y aunque muchas veces se puede creer que esto hace alusión simplemente cuando el transporte era el caballo, esto es un concepto un poco más profundo. Porque, ¿qué quiere decir esto? Aquel que domina el caballo es una manera de simbolizar, el ser humano en este caso simbolizaría lo superior, y el caballo va a representar con sus 4 patas las cuatro partes del elemento material de cada ser humano. Su parte física, su parte vital y energética, su parte emocional y su mente más baja. Entonces el caballero es aquel que domina el caballo. No que lo castra, no que lo castiga inútilmente, pero no le podríamos dar el título de, ahora, normal de caballero, si alguien le dice al caballo andar rápido y el caballo se acuesta a dormir. O si le dice, bueno, quédate quieto y el caballo anda dando saltos. Entonces el verdadero caballero es aquel que domina el caballo. Entonces el concepto de caballero va a ir mucho más allá después de la caballería tradicional y va a quedar como aquel que domina, que puede guiar y sacarle el mejor jugo a su propia personalidad mortal, a su parte más baja, a su parte más instintiva. Y acá también se apoya la mística de cualquier verdadero guerrero. Un guerrero que no se pueda controlar, un guerrero que no haya dominado su violencia, un guerrero que no haya dominado sus dudas, sus angustias, no es un verdadero guerrero. Es más, es un peligro para él y para todos los demás. Así que por ahí va también la formación caballeresca, que casi directamente que deriva en el concepto de la formación del carácter. Algo que aún hoy, cualquier arte marcial que de verdad se precie tal, lo primero aún en estos días, lo primero que tendría que hacer énfasis es en la formación del carácter. Porque es curioso cómo se puede pasar mucha gente diciendo, bueno, me voy a preparar por si algún día viene uno con un cuchillo o si me atacan con una botella, y está muy bien, hay que saberlo, ¿eh? Pero eso de pronto venís entrenando hace 15, 20 años y nunca te pasó. No te pasó una vez sola. Y sin embargo, que te ataque la duda, que te ataque tu propio miedo, tu propia avaricia, tus propias mezquindades, eso pasa muchísimas veces por día. Vos sabés que te voy a comentar una historia personal. A mí me pasaba que hace mucho tiempo, ahora unos 4 o 5 años atrás, yo era una persona que discutía mucho y me enojaba mucho. Y en un momento tomé la decisión de decir, bueno, voy a profundizar y a entrenar en, cuando me toque tener esas situaciones, de tener una conversación, una discusión en donde me sepa controlar. ¿No? Bueno, después que tomé esa decisión, nunca tuve una situación donde tuviera que discutir. Volviendo haciendo referencia a esto, que cuando uno
logra dominar el carácter y dominar lo que pasa por su interior, no genera afuera la necesidad de esas situaciones, ¿no? Y es una imagen que se ha usado siempre, ¿no? De la manera que nosotros vibramos nosotros, es la manera que ponemos a vibrar el exterior. Si yo llevo todo tipo de problemas internos, tarde o temprano el entorno me los va a mostrar y como que la propia vida, el propio karma me va a poner con todo tipo de personajes que estén en la misma sintonía. Y lo contrario al revés. Entonces, cuando ya partimos, como vos decías, aún de por lo menos mirar hacia adentro, a ver qué cosa hay ahí, a ver qué se me está manifestando, bueno, mirá vos cómo ya se solucionaron muchas cosas simplemente con volcar un poco de la atención que vive demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. Y no hace mucho tiempo que descubrí que después de esa vez nunca más tuve que entrar en una situación de lucha, tomando una discusión real, ¿no? Nos ponemos a conversar y yo tengo una opinión, no, discusión de la calle, que, viste, alguien te habla mal o alguien te dice una cosa y vos tenés que, vos le decís, bueno, esa no me pasó, debe ser 3, 4 años que no me pasa nada de eso. Y que por eso también los verdaderos guerreros místicos muchas veces decían que era más difícil evitar una pelea inútil que ponerse a pelear con cualquier cosa. Claro que se nos salta, y sobre todo si uno ha entrenado, te saltan las ganas de entrar en batalla y que me va a hablar así, y no sé cuánto. Tanto así incluso que en estos verdaderos maestros de la guerra muchas veces pasaban por tontos o entre comillas se dejaban humillar un poco para salvarle la vida al tonto que los estaba insultando. No todo era ni mucho menos entrar en combate por cualquier cosa. Tenían como una máxima en la espada, no me saques sin razón ni me uses sin honor. En cada una de las espadas de los bancos templarios era una cosa que nos contaban, que se decía, no me saques sin razón, no me saques de la funda sin razón, y luego, si la sacaste, no me uses sin honor. Y eso, aunque no andemos con espada hoy, podríamos decir que sigue más vigente que nunca. Y por eso, si no hay un verdadero trabajo mental de discernimiento de cuáles son las causas de las cosas, y cuándo vale la pena entrar con todo y cuándo no vale la pena, pero ni perder un segundo, si no podemos discernir, si no hay un verdadero formación y desarrollo de la inteligencia, tampoco va a poder haber un guerrero. Así que esa imagen del soldado bobo, simplón, que solo sabe cumplir órdenes ciegas, eso no es un verdadero guerrero. Eso será un mercenario, un soldado como hoy tenemos, y así están los ejércitos. Y ojo, no quiere decir que el verdadero guerrero no tuviese que obedecer, y mucho más si estaban trabajando en equipo. Ahí apareció la infantería. De la manera en donde sea, ¿no? Que vos tengas. Pero imagínate que aún te lo lleva un equipo de fútbol. Bueno, si no obedecemos una estrategia, si no obedecemos una técnica, si no salimos todos juntos del offside, y bueno, imagínate que si cada uno va a hacer lo que quiere, no podemos ni siquiera jugar al fútbol como Dios manda. Pero hay que saber lo que se está haciendo. Y por eso el verdadero guerrero tenía que trabajarse por dentro y por fuera, y trabajar especialmente la mente, el discernimiento. Tenía que estudiar. Y esto es algo que de pronto sorprende. Porque no es cualquier cosa. Incluso ahora yo sabía que iba a hablar de esto y me puse a escuchar un podcast español. Y el personaje, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero decía, si estarán distorsionadas las cosas, que en España, en su época de oro, personajes como Cervantes, como Calderón de la Barca y López de Vega, 3 de los escritores más grandes que ha dado el siglo de oro español, todos estos 3 personajes tenían como uno de sus mayores honores haber participado en las grandes batallas que se dieron en esa época. Especialmente Cervantes, ¿no? El escritor del Quijote, el manco de Lepanto, que tenía como su máximo honor haber perdido un brazo en una de las batallas más importantes también de toda la historia occidental. Porque si no le hubiesen ganado ahí a los turcos, también todo el mundo occidental tendríamos otras costumbres y otras tradiciones. Una de las batallas más importantes de la historia. Los españoles nunca pudieron contar bien porque después la historia la contaron los ingleses y la contaron los gringos y son las de ellos las batallas. Pero esta es una de las batallas que bien podemos decir que Europa hubiese cambiado y mucho. Bueno, estos personajes no solamente el haber participado, sino el haber perdido un brazo, como diciendo, valía la pena cada gota de sangre o lo que sea que hubiese pasado. Y por más que yo sé que a lo largo de la historia, todos lo podemos saber,
pero generalmente se hace énfasis solo en esa parte, que todos estos guerreros a veces fueron usados de cualquier manera, o por reyes inescrupulosos, o por emperadores que tenían sus propios dramas. También, de a lo largo de la historia, podemos ir recabando cosas que han hecho de Occidente lo que es hoy. Por eso, por lo menos en el tiempo que nos dé hoy, quería desembarcar un poco en los antiguos espartanos, porque, bueno, un poco ya hemos hablado de los templarios, ya hemos hablado de los samuráis, pero que en este enorme y prestigioso canal, mi amigo, todavía de los espartanos no hemos hablado mucho. Y si hablamos que le debíamos a Alejandro Magno le debíamos mucho también, un siglo y pico antes, o 2 siglos, no me acuerdo ahora, sí, 2 siglos más o menos antes de Alejandro Magno, le debemos a los espartanos y al rey Leónidas que Occidente sea lo que es hoy. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál era la formación para que después llegar a esa famosa batalla de las Termópilas. Esta gente también estaba especialmente basada en sus propios mitos del héroe. Todos estos espartanos, o por lo menos buena parte de ellos se creían, no deja de ser a veces folclórico, pintoresco, pero se decían descendientes de Heracles, el héroe por excelencia de esta época, aquel que pasó las 12 pruebas, aquel que simboliza al primer grupo de seres humanos totalmente completos. Pero se nos dice que hacia el siglo IX, Esparta era un caos, era cualquier cosa, se había venido todo abajo. Y esto también es algo, cuando a veces a nosotros nos parece que la historia está comenzando, bueno, en todo caso estará recomenzando. Y va a aparecer un personaje muy, muy misterioso, que se llamó Licurgo. Y Licurgo pasa como el gran reformador. ¿Qué va a hacer Licurgo? Y bueno, más o menos sus elementos de reforma van a ser lo que después hicieron de Esparta, por lo menos durante un tiempo. Una de las cosas más curiosas, que no se ha visto prácticamente en ninguna otra ciudad o en ningún otro lado, que Esparta tenía 2 reyes a la vez. Tenía 2 reyes. Entonces, uno siempre iba a la batalla y el otro se quedaba. Era como una especie de balance del poder. Bastante interesante, ¿no? Porque eso se ha visto muy pocas veces y hasta desde varios puntos de vista podemos decir, bueno, ¿y esta gente cómo se organizaba? Porque era medio un lío todo eso. Organizar, se organiza. Va a encarar un gran reparto de tierras. Va a hacer cosas que después también incluso se van a volver demasiado extremistas. Y alguno dirá, bueno, pero Esparta era la gran ciudad, con un cuartel, poco menos, donde la libertad no estaba. Bueno, ahora no vamos a entrar en eso. Lo único que él hace es una moneda enorme, físicamente enorme, que ni siquiera servía como metal. Y entonces dice que por arte de magia empiezan a desaparecer todo tipo de mercaderes, todo tipo de prostitutas, todo tipo de personajes únicamente motivados por la plata, que dice, de acá no podemos sacar nada, porque la moneda incluso era enorme. Para comprar 2 o 3 cosas tenías que llevar un carro con unos bueyes que pudiese llevarte unas monedas. Especialmente cuida mucho de que no haya ostentación, de que no haya lujo, lujo de ningún tipo. Se hacían comidas colectivas, donde todos los hombres entonces se acostumbraban a comer mirados por los demás, como para que nadie pudiese engordar en la oscuridad de su casa. Decía Licurgo, a mí todas estas cosas. Es buena esa. Bueno, hay cosas que uno podría decir, bueno, miremos que si tomamos el espíritu de estas cosas, incluso no deja de ser un misterio de los misterios, que la ciudad más acuartelada, en la ciudad que pasó a la historia por no tener murallas, porque decía, ¿y ustedes no tienen murallas? Las murallas somos nosotros, los guerreros de Esparta. Entonces no tenía muralla, y en esa ciudad, la mujer, que casi todo Grecia, ahí sí estaba en un nivel de sometimiento al hombre prácticamente completa y no tenía casi vida pública. En Esparta, sin embargo, las mujeres sí tenían vida pública y sí tenían una amplia libertad y las jóvenes se educaban con los guerreros a la par. Obviamente cada uno lo suyo, pero sí, así como precisamos guerreros que estén fuertes para defender la ciudad, precisamos mujeres que estén fuertes para defender la ciudad si es necesario y para la maternidad. Así que eran entrenadas y educadas más o menos a la par con los jóvenes.
incluso durante los primeros tiempos los casamientos eran casi secretos. Pero secreto en el sentido de que el joven no podía convivir, ¿no? Se tenía que vivir acuartelado con el resto de los guerreros y casi que escaparse en las noches. ¿Qué decía Licurgo? Bueno, esto mantiene el fuego encendido. Entonces cada vez que se escapa, ahí pasan cosas que la lo prohibido rutina más lindo. diaria, ¿eh? Lo prohibido atrae más y es más lindo. Sí, señor. Dice, y la rutina, el estar todo el tiempo juntos, puede matar cualquier cosa. Y eso lo sabemos todos. Así que esta gente mantenía ese asunto. Los hijos, y esto yo sé que, lamentablemente, así como la otra vez hablamos, cuando hablamos de la República, dijimos que se están viendo muchas cosas que tomaron el modelo espiritual y lo hacen al revés. En Esparta, los hijos eran considerados de toda la ciudad. Todo ciudadano, toda ciudadana tenía derecho, o mejor dicho, tenía la obligación de cuidar y aún de educar al hijo del otro. Entonces se vivía una sensación de verdadera comunidad. A diferencia de hoy, que tantas veces se ha hablado acá, y sobre todo en los últimos tiempos, de los actuales estados, de la paripé de estados actuales que quieren pasar por encima de los padres y disponer de los hijos. Bueno, esto no lo miremos así porque primero recuerden que eran todas ciudades-estado, ciudad donde más o menos se conocían todos, y el Estado no era esta cosa anónima donde podía mandar un personaje que nadie lo conocía, ni que nadie sabía si realmente tenía un calibre moral para exigir o pedir algo. Acá se conocían todos, y esto realmente funcionó. Eran conocidos los espartanos por lo que hoy todavía se conoce como el lenguaje lacónico. Se los enseñaba a hablar muy poco y a hablar con poder. A diferencia de los atenienses, que venían del lado de la retórica, de los grandes oradores, que sobre todo también después va a derivar en el sofisma. Bueno, esta gente trataba de hablar muy poco. Incluso a veces era tan poco lo que hablaban que por ahí intimidaban a sus enemigos. Me acuerdo una vez que se le dijo a uno, tú eres consciente de que si nosotros ganamos la guerra, invadimos la ciudad, vamos a hacer esto, lo otro, eres consciente de aquello, eres consciente de que los vamos a torturar, eres consciente de que los vamos a esclavizar. Y dale con eres consciente, estuvo hablando como 5 minutos y cuando terminó de hablar el espartano le dijo, sí. Y no le dijo más nada, como diciendo, soy consciente. Pero ni siquiera tuvo, ¿eres consciente? Sí. Y se fue. Y se cuenta que varios de estos enemigos que venían a atacar, como diciendo, esta gente deben estar hechas de otra cosa que no conocemos muy bien de qué es, porque intimidan hasta con esa palabra. Y otra cosa que va a poner son sacrificios muy humildes para que, de poco menos de ir a los templos a llevar un pedazo de pan o llevar algo así muy elemental para que tampoco hubiese una gran ostentación a la hora de las ofrendas. Y especialmente lo que me interesaba llegar es que los espartanos tenían una disciplina que se llamaba la fobología. Fobología. ¿Sabe qué es esto, mi amigo? La ciencia No, nunca que lo estudia escuché. el miedo. Fobo, de ahí viene la palabra fobia, quiere decir miedo, y logía, bueno, la disciplina del miedo. Dice que tenían unos, no me acuerdo ahora si eran 15, 20, 27 ejercicios distintos físicos para controlar el miedo. El que más se conoce todo es que desde la más tierna infancia al guerrero, por ejemplo, su instructor lo molestaba con una varita, con una ramita, acercándole para que viera, si a mí se me arregla algo en los ojos, el primer instinto es cerrar el ojo. Y todos los que alguna vez incluso hemos entrado en combate o hemos tratado de hacer boxeo, que sea absolutamente así recreativo, vemos que cuando te quieren pegar los ojos se te cierran, no los puedes tener abiertos. Bueno, imaginémonos lo que pasa cuando empiezan las verdaderas batallas, cuando empieza a haber sangre, cuando empieza a haber todo tipo de gritos. Entonces, estos guerreros desde la más tierna infancia eran trabajados sus músculos, los músculos de la lechuza, le llamaban. Por lo tanto, después de años y años y años de trabajar así, estos guerreros tenían una mirada que no era alterada por nada. Entonces, solo con eso ya, muchas veces, ya empezaban ganando las batallas. Otra cosa que tenía muy claro, todos sabemos que el miedo es de carácter psicológico, pero rápidamente llega al cuerpo físico. Cuando a nosotros nos viene más que un miedo, incluso un elemento pánico, sabemos que se entrecorta la respiración.
A todos nos ha pasado alguna vez que casi tuvimos un accidente o algo y las rodillas, después de 2 segundos, como que se te quedan, viene una energía muy poderosa en las rodillas, ¿no? Entonces, en las rodillas, especialmente en el estómago, en el pecho y en la garganta y en la cara, esta gente durante años y años y más años se entrenaban en esta disciplina del miedo. El que domina su miedo, lo domina todo. Y uno a veces se pregunta, ¿y no se podría recrear esta fobología? ¿No sería una de las cosas más importantes de entrenar a cualquier joven? Esta frase que te voy a decir la hemos dicho muchas, yo por lo menos la he repetido muchas veces, ¿no? Porque me parece una de las más importantes de todas, que viene de la época pitagórica, que dice, educar no es simplemente dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Templar el alma para las dificultades de la vida. Y en este caso, en esta época de tanta guerra, de tantos problemas, las dificultades de la vida del guerrero espartano, obviamente que iban a ser todo lo relacionado al mundo de la guerra, al mundo de las batallas, y entonces esta gente se preparaba especialmente, y por eso decía que ninguna ciudad generaba los guerreros que generaba Esparta. Incluso a veces cuando le preguntaban a las mujeres, dice, lo que pasa es que solo nosotros parimos guerreros espartanos. La mujer también tenía su papel, e incluso, fíjate hasta dónde se llevaban esto. Yo sé que todo esto, siempre estamos un hilo fino que te moves un poquito y ya se pasó de rosca. Pero se decía que si una madre se enteraba que su hijo no se había comportado honorablemente en el campo de batalla, no volvía a la casa. La madre no lo dejaba entrar. Decía, este ya no es mi hijo. Por eso el mensaje era, toma tu escudo, vuelve con él o sobre él. Sobre él quería decir que el guerrero cuando caía en batalla lo traían sobre su escudo. Bueno, esas eran las madres espartanas también. ¿No? Insisto, todas estas cosas se pasan un poco de rosca y ya pueden terminar en cualquier fanatismo, en cualquier locura, pero esta gente no pasó a la historia por locura y por fanatismo, pasó una de las frases que más nos hacemos eco, por poder hacer cosas comunes en situación muy fuera de lo común. Repito porque es una frase que nos sirve a todos. Poder hacer cosas comunes, cosas normales, en situaciones totalmente fuera de lo normal. Entonces, cuando todo era un caos, cuando todo era grito, cuando todo era griterío, esta gente tenía una manera de combatir, además de súper eficiente por fuera, con una tranquilidad y una calma por dentro envidiable. Y eso era lo que les permitía ganar. Esto es muy, muy importante. ¿Y con qué actualidad, ¿no? Qué aplicable al cotidiano y al día de hoy, ¿no? Más necesario que nunca, que a veces Totalmente. por 2 o 3 pavadas, 2 o 3 cosas, todos perdemos el control. Vos que me hablabas hace un rato del problema en la calle, ¿quién no se alteró en un semáforo? ¿Quién no se alteró en un auto porque uno de adelante justo se atravesó o pasó cualquier cosa? Y nos tomamos a veces las cosas como de vida o muerte. No solo eso, sino que en este canal y vos también entendés que el mundo está también atravesando esa situación de caos y de conflicto, qué herramienta para hoy en día también, ¿no? Porque de nada sirve ponernos en modo escándalo, ¿no? Sí, señor, pero estas son las cosas que no sería que alguien te las hable. Estas cosas habría que salirlas a entrenarlas. Una cosa, imagínate, yo que doy clase en la UDE, de oratoria y comunicación, y uno de los primeros pilares es el control. ¿Ah? Cuando uno está parado frente a un público, el control, el miedo, el estrés, el pánico escénico y todo ese tipo de cosas. Y está bien, uno trata de hacerlo lo más práctico posible. Pero imaginemos, ¿no? Que podríamos decir, si quisiéramos hacer esto práctico, bueno, a ver, ¿quién tiene verdaderos problemas de timidez o todo esto? Bueno, vamos a subir un ómnibus. Y no se baja nadie, o no vuelve nadie hasta que puedas vender en un ómnibus una revista o vender algo a alguien. Diciendo, ¿queremos hacer prácticas de verdad? ¿Queremos llevar a esto un modo práctico? Sin traumar a nadie ni nada, ¿no? Pero podríamos llevarlo ahí. Y todo lo que pueda pasar ahí sería infinitamente más constructivo a lo largo de una temporada que habernos leído todos los libros que hay sobre el miedo, todos los libros que hay sobre la timidez. Pues estamos en una época tan teórica que sí, voy a leer tal cosa. Sí, va bien, lee todo lo que quiera, pero ¿y cuándo lo vamos a aplicar? ¿Y de qué manera lo vamos a aplicar? Entonces, esto debería ser máxima prioridad, pero no podría hacerlo alguien que esto no lo ha practicado, que solo lo ha leído en el mejor de los casos.
Por eso toda esta gente, estos guerreros, entrenaban a otros guerreros y había una relación muy importante con el padrino de guerra. Los espartanos sabían, la reforma de Licurgo había hecho que muchas veces entre padre e hijo, así sanguíneo, yo qué sé, se cruzan cosas complicadas. Por eso el padrino de guerra siempre era otro guerrero, un vecino, no era el propio padre físico. Porque, aunque no tiene por qué esto ser siempre así, pero como que había otra relación, había otra cosa. Y a su vez el hijo del otro tenía relación con este otro guerrero y así se iban pasando. Y vos fíjate que estos guerreros tenían como estrategia de combate, si alguien vio la película 300, digo, bueno, olvídela, porque es una porquería más grande que yo he visto en mi vida. No porque no se puede hacer esa película, sino porque al no haber hecho otra al respecto, esto es, pero hermano, esto es lo mejor que podrían haber, que hicieron. Y especialmente nos muestran a cada uno de estos espartanos más así a pecho abierto, con todos los abdominales y el pechito marcado, peleando solos mano a mano. Bueno, así los espartanos no hubiesen durado ni 5 segundos. ¿Por qué? Porque la gran fortaleza, y especialmente de la batalla que vamos a hablar ahora, de las Termópilas, los espartanos peleaban escudo con escudo, ¿no? Formaban una base, una pared, y ahí se tenía que mover esto al unísono. Por eso especialmente se enfocaba el entrenamiento en descubrir a los demasiado miedosos, pero también a los demasiados osados. Sí, porque en una formación de escudo con escudo, el muy miedoso empieza a retroceder y deja un hueco. Pero el demasiado osado, el que le dicen 2 pavadas y sale como loco, hace esto y también deja una grieta. Entonces, en estas cosas, a estos pequeños guerreros, a estos jóvenes, se les daba el mínimo de comida. ¿Para qué? Para que tuviesen que robar la comida en las noches, para desarrollar la astucia. Ahora, si los agarraban eran castigados. ¿Y cómo en el castigo? Se tenían que agarrar de 2 barras y les empezaban a latigar, a pegar. Con la salvedad que el castigo terminaba en el momento que el joven quería. Si se soltaba a las manos, el castigo terminaba en el momento. ¿Pero qué medían acá? Al que al primer golpe ya se tiraba, decir, no no va a aguanta. aguantar nada la guerra. Pero ojo, a aquel que empezaba por orgullo, por vanidad, a dejarse pegar y a destrozarse todo, Tampoco. porque sí, para mostrar qué machote que soy, a ese también lo descartaban. Porque cuando empiece la guerra, se va a caer en esa catalepsis, como una posesión. Y mirá vos cómo siempre nos muestran las películas, que siempre lo mejor del guerrero sale cuando entra como en una catalepsis de que te voy a matar y sale con todo. Eso, para cualquiera incluso que haya combatido, cuando alguien sale así de caliente, en 2 segundos lo rompen todo. Porque el que sale así de loco, o se excede en la fuerza, o se pasa de rosca, o no puede ver que lo están llevando a una trampa. Por eso verán que todas las películas, las de Mel Gibson, por ejemplo, vieron que siempre le tienen que matar a la familia, le tienen que matar esto para que él se meta, ¿no? Pensemos en El Corazón Valiente, pensemos en El Patriota. No quiero nada ahora. Siempre me hace acordar aquello de Olmedo, no sé si la gente más joven que escucha esto decía esto, ¿qué me están hablando? Pero que le hacían de todo y el tipo no reaccionaba, pero fue con el pan y le mojó el huevo frito y le... ¡Ay! ¿Cómo se puso ese hombre? Bueno, me hace acordar esto, ¿no? Siempre como se necesita que se pudra todo y ahí sí, ahí salgo con todo y salgo descontrolado. Entonces, con todo este tipo de cosas, voy a leer un fragmento de himnos de guerra espartanos que decían: este es mi escudo, lo llevo ante mí en la batalla, pero no es solo mío. Protege a mi hermano que está a la izquierda, protege a mi ciudad y a mis amigos. Jamás dejaré a mi hermano fuera de su sombra, ni a mi ciudad fuera de su abrigo. En el código de disciplina espartano uno podía descuidar cualquier cosa. Sus propias protecciones, podía descuidar la espada. Ahora, si uno descuidaba el escudo, era severamente castigado. ¿Por qué? Porque el escudo representaba el bien colectivo por sobre el individual. En la protección de los demás sobre la mía. Sobre todo el escudo que va así, en la mano izquierda, va protegiendo al otro. Y yo soy protegido por otro. Entonces, representaba el interés por los demás antes que por uno mismo. Y así, como para poder terminar hoy, por lo menos con el mundo espartano, en el año 480 a.C., se va a dar la invasión de los persas,
y los espartanos van a ser 300 espartanos al mando de unos pocos miles de griegos, parece que no eran más de 6.000, 7.000, los van a mandar a un paso llamado las Termópilas, las puertas calientes, las puertas de fuego. ¿Qué era esto? Un paso entre las montañas donde el ejército persa, que decía que tenía casi 1,5 millones de guerreros, que venía avanzando, pero tenía que pasar por un paso tan estrecho, imaginémonos que era del ancho de cualquier cuadra que hoy tengamos. Cruzar la vereda, está enfrente. Entonces, si yo tengo, por más 1,5 millones que sean, todos tienen que pasar por ese lugar. Lo que se mandó a los espartanos fue: aguanten el máximo tiempo posible. Una misión suicida, en el sentido, muere hasta el último si es necesario, pero nosotros necesitamos tiempo para que toda Grecia se pueda reagrupar. No hubo buena inteligencia militar ahí, se les vinieron arriba, y bueno, ahí esos 300 espartanos al mando de unos pocos miles de griegos van a plantarse. Y dice que los primeros 3 días no pasó nada, porque los persas decían: ¿qué hacen estos tipos acá? ¿Qué hacen estos pocos miles enfrentándose a 1,5 millones? No podían entender, como diciendo, tiene que haber más gente. Y entonces, como al cuarto día recién empieza el ataque, y día tras día morían de a decenas de miles de persas. Los persas eran los que mandaban, tenían cientos de pueblos que los llevaban a la guerra, no cohesionados, no demasiado. En esa época el imperio persa también había decaído, no era ya el de Ciro el Grande, sino que, bueno, en este caso era Jerjes, que tenía elementos bastante tiránicos. Y bueno, toda esa gente, millones de seres humanos, obligados, la mayor parte de ellos, a entrar sin estar sintiendo que luchaban por nada propio, contra estos espartanos que en esta vez sí tenían la madre de todas las batallas, sintiendo que la suerte de Grecia, por lo menos por la parte de tierra, dependía exclusivamente de ellos. Y ahí estuvieron 4 días provocando todo tipo de bajas, obviamente viviendo todo tipo de sacrificios, y incluso acá aparece en escena un tal Dieneques, que era uno de los guerreros más importantes, que en el día previo a que empezara la batalla, viste que siempre en ese ambiente hay uno que le gusta contar cosas como para asustar, dice: mirá que cuando los persas tiran las flechas, son tantas las flechas que hasta tapan el sol. Y entonces en el lenguaje lacónico Dieneques dice: tapan el sol, qué bien, podremos luchar a la sombra. Y se fue. Como diciendo, no me voy a sentir persuadido, ni me va a venir miedo por este tipo de cuentos. Más que ya estaban como absolutamente entregados, sabía que esto era un elemento a muerte. Y fueron derrotados porque, bueno, como muestra la película, fueron traicionados por un tal Efialtes, que les contó a los persas que había un camino secreto por el que podían pasar. Y bueno, ahí sabemos que murió hasta el último. Quedamos con poco tiempo. Bueno, Sí. vamos a pasar un poquito. Pero pasá tranquilo, terminalo tranquilo. Bien, un poquito nomás, porque incluso ahí nos da una serie de claves, ¿no? Habían mandado una embajada persa como para que se entregaran, y bueno, si entregan vuestras armas, se les va a perdonar la vida a ustedes. Y entonces la respuesta siempre era muy lacónica, era: dile a Jerjes, decía Leónidas, ¿no? Dile a Jerjes que si quiere mis armas, las venga a buscar. Esas eran todas las respuestas que le daban. Como diciendo, acá no parlamos con el enemigo, no nos interesa ni siquiera las propuestas que puedan tener. Y sí, y uno de los elementos fundamentales, sobre todo que más nos interesa acá, que todos estos espartanos, lo primero que trataban de encontrar en su mística era lo que llamaba la Andreia, como Andrea, pero Andreia, el valor masculino. Este valor masculino, ¿qué era? Que cada uno de nosotros pudiese encontrar esa fuerza interior, esa capacidad de combatir, pase lo que pase, pero sin entrar en esa catalepsia, en esa posesión violenta. Es como alguien que estuviese simplemente desarrollando una tarea más en las condiciones menos propicias para hacerlo, que mantuviese su control, que mantuviese una visión. ¿Viste cuando a veces decimos, qué maravilla este jugador de fútbol que ahí en el medio del borbollón tiene como una visión de campo y hace pases que los demás no ven? No tenemos más remedio que trazar analogías con el fútbol, que de varios puntos de vista nos podríamos comparar con una batalla. Pero claro, el futbolista no está arriesgando ninguna cosa, por lo menos está arriesgando su vida.
Y en este caso, cada instante podía suponer la muerte. Y en esos ambientes absolutamente grotescos desde muchos puntos de vista, esta gente se esforzaba no solamente en mantener una calma, pues claro, tiene que ser una calma interior, pero con mucha actividad por fuera. Y eso es algo que todos nosotros deberíamos tratar de esforzarnos al menos, de poder tener una calma por dentro, aunque estemos en máxima actividad por fuera. Y eso fue lo que les permitió llegar a todo esto, ese autocontrol formidable. Y dice que cuando ya sabían, ya les habían informado que este tal Efialtes los había traicionado, se dio en esa noche uno de los momentos más, diría yo, más gloriosos de la mística occidental, de la mística del guerrero. Porque todas estas cosas, Leónidas, el rey Leónidas, que todavía sobrevivió hasta el último día, les dijo que comieran poco ese último día porque esa noche iban a cenar con Plutón, el dios de la muerte. ¿Con Plutón cenaremos? Sí. Y tú, mi rey, estarás en esa mesa. Mis amigos, o mis hermanos les habrá dicho, yo estaré en la cabecera. Yo voy a ser el primero que voy a estar ahí. Entonces démonos cuenta, porque también hemos escuchado muchas veces, los reyes de la antigüedad no hacían nada. Bueno, estos reyes iban a la batalla. Dice, ¿sabe cuál es la diferencia entre donde duerme el rey Leónidas, donde duerme cualquiera de los guerreros? ¿Cuál es la diferencia? Que Leónidas duerme en este pozo infesto de acá y el otro guerrero duerme en el otro pozo infesto de allá. Esa era la respuesta que tenían, como diciendo acá no nos distinguimos por otra cosa que no sea por las capacidades de lucha y no hay ningún elemento de comodidad, ni ningún elemento de todo eso que actualmente podemos entender habitualmente que está asociado a los reyes, ¿no? Después yo, no me acordé, pero la próxima cuando volvamos a hablar de este tema, traeremos una de las frases del libro, del mejor libro que se escribió sobre este asunto de Steven Pressfield, se llama Las Puertas Calientes, que habla un poco, ¿no? Este tipo son esos autores que parecen escribir, pero teniendo como una intuición o una reminiscencia de haber estado, se conectan con algo del inconsciente colectivo, que hablan de qué cosa era un rey. En definitiva, esta gente muere hasta el último. Se dice que los tespios fue el último que acompañaron a la última, eran habitantes de una ciudad, pero que no se dedicaban a la guerra. Y sin embargo, esa última noche demostraron también, se contagiaron en el buen sentido de estos espartanos que desarrollaron y mantuvieron hasta el final, hasta que murieron todos, ¿no? Incluso se cuenta que Leónidas, para mandar un mensaje final, hizo que uno sobreviviera para que pudiese contar y llevar un mensaje, y aunque parezca mentira, aunque ese caballero estaba cumpliendo las órdenes de su rey, después como que la propia ciudad no querían ni ver, ¿no? Suponían que se había escapado. En ese aspecto era muy duro también, ¿no? Pero insisto que recordemos que era una época donde todo el tiempo se estaba en guerra, donde todo el tiempo estaban combatiendo. ¿Qué podemos destacar de acá en esta noche? Como dijimos, existe una mística masculina, una mística guerrera especialmente, de canalizar nuestras energías, que pueden ser destructivas, pero canalizarlas hacia el bien, hacia la protección de los demás. Ni que hablar de nuestra familia, pero de la ciudad o de cuanta causa noble pueda existir. Y en épocas como las nuestras, mi amigo, que está tan denostado todo esto, que está tan tirado abajo, que está tan como vergonzoso, habrá que levantar nuevamente estas banderas, aguantar el mostrador y decir, vengan, no de a uno, vengan de a 10 si quieren, lo estaremos esperando. No quiere decir esto que le hace por cualquier cosa, ni mucho menos. Pero creo que lo último es decir, la cultura guerrera, la mística guerrera entiende que hay cosas que hay que volver a entender bien, en su justa palabra. Hoy la palabra honor está desprestigiada o se ha usado para cualquier cosa. Hay que tener el honor de la palabra empeñada, el honor de arriesgarse, hay que jugársela por las cosas que creemos, habrá que dar la cara. Hay mucha gente por ahí, sí, esto y lo otro, pero habrá que jugársela, habrá que sacrificar, habrá que pasar por encima de muchas vanidades individuales si queremos que colectivamente puedan ir surgiendo o apareciendo otras fuerzas que puedan construir algo en medio de tanta destrucción. Y sobre todo poder oponernos a todo ese cretinaje y toda esa mentira organizada
que se nos ha caído en este mundo, mi amigo Fabián. No quiero tratar más al público. Cuando empezaste, que hablaste de esto, del lugar que ocupa hoy en día el rol masculino, la energía masculina, esto del protector, de defender y todo, y empezaste a desarrollar todo esto, yo no podía dejar de pensar en que en el mundo en donde se promueve el ciudadano del mundo, en donde se desvaloriza la familia, en donde parece que no tenés patria, que no tenés nada, es como esa gente, los espartanos y todo, tenían que defender, tenían su tierra, tenían su cultura, tenían su familia. Entonces, el corrimiento del rol masculino sumado al desprestigio, a la desvalorización de la familia, a la desvalorización de la cultura de la región, del defender la tierra, y también hace que no haya necesidad de ocupar ese rol, de esto que vos decías, las madres generaban espartanos. Hoy en día las madres no generan hombres que tengan ese sentimiento de proteger primero, lo primero que proteger, ¿no? Que es la familia, y después la tierra, y después nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras creencias. Entonces, me parece que ahí está también el gran desafío que tenemos hoy en día a la hora de volver a revalorizar ese espíritu, ese misticismo guerrero, de ponerle, o la mística guerrera, de darnos cuenta y tomar conciencia de que tenemos que darnos cuenta de que hay algo para defender, que no es verdad que la familia no vale, no es verdad que cualquier parte del mundo, no, naciste en un lugar con una creencia, con una cultura, con una historia, y también eso forma parte de esa conciencia de estar enfocado en lo que tenemos que defender y proteger, ¿no? Usted lo ha dicho magistralmente, yo en el apuro ahí para tratar de terminar antes de una hora, pero sí, el concepto de patria, que no hay que pasarse de rosca, ¿no? Esto es como decir, bueno, no todas las mujeres son iguales, mi madre es mi madre y es la que más quiero, pero no voy a decir, la mejor madre del mundo, bueno, no voy a entrar en ese tipo de cosas, pero si no empezamos por tener un cariño, claro, a nuestra patria, la patria, a la región de nuestros padres, que por algo el karma nos hizo nacer en este lugar, bueno, vamos mal también. Porque eso es lo que se precisa. El respeto, el orden. Entonces, este globalismo, todas estas cosas que nada tiene que ver con compartir con muchas cosas, porque en esencia todos los seres humanos espiritualmente, podemos decir, somos una única humanidad, que venimos a un único lugar y que tenemos que ir a un único puerto final, pero los caminos son distintos. Vale la pena, también sin pasarse de rosca, porque cada vez que se ha hablado de patria, también se ha usado muchas veces como un patrioterismo barato, creer, no, mi ciudad o mi poco menos, viste, esos que viven separados por un puente y dicen, no, los que vivimos de este lado somos magníficos, y los que viven del otro lado son todos los delincuentes o todos los, no sé qué. Bueno, si podemos zafar de ese chauvinismo barato, pero zafar de chauvinismo barato no quiere decir volvernos sin patria, sin identidad, sin nada, porque así, tan desarraigado como estamos, bueno, se mete cualquier idea, cualquier bobada, cualquier cosa, y no hay nadie para defenderlo. Vos decías, las madres, no. ¿Qué van a hacer las madres si los propios padres también están en cualquier otra cosa? Claro, por eso. Y si no sabes quién sos ni dónde sos, ¿qué vas a defender? Bueno, por eso. Y este siempre fue el rol masculino. Claro. Este es el rol masculino por excelencia. ¿No? El rol que tiene, bueno, ustedes lo han hablado muchas veces, ¿no? Como que da el permiso, que da el salir, pero que ayuda y empuja a que la cría también en su momento salga hacia afuera, salga al mundo, salga a buscar sus aventuras. Pero si estamos en una cosa que, bueno, todo hay que cuidarse y todo es esto, y la gran mentalidad, y yo lo digo de primer lado porque lo soy, ¿no? De funcionario público, de no arriesgué y tener todo tranquilo y el trabajito seguro y que no haya el más mínimo riesgo y no arriesguen nada. Bueno, de no arriesgar nada, así se nos ha ido el mundo. Bueno, así está el mundo, amigo. Está el mundo, amigos, pero quedémonos como el mundo tendría que ser. Tarde o temprano, el propio karma, las propias vueltas a la vida pone en su lugar a las cosas. Pero si no empezamos a ver toda la plaga de mentirosos, titiriteros y todo tipo de cosas que este prestigioso canal viene denunciando y hablando desde muchos frentes, entendamos, vale la pena jugársela por las cosas que realmente valgan la pena, no cualquier cosa. Sí. Y otra cosa que se repite en los textos antiguos es que
en un caos siempre aparece algo nuevo. Entonces, si estamos viendo este caos es porque seguramente algo nuevo está por ¿Y se acuerdan emerger. cuando hablamos de la nueva Edad Media? Todas las cosas Mm, para surgir algo nuevo tienen que disolverse y en esa disolución hay un caos total. Pero habrá que volverse inteligentes para saber qué cosas dependen de nosotros y cuáles no. Muchas ya no tienen posibilidad, ya tienen los días contados, no tienen posibilidad de regenerarse ni de nada. Pues tienen que morir. Pero además de que muera todo lo que está mal, tendrá que ir naciendo algo nuevo y eso hay que construirlo. Eso no viene solo. Por eso es más totalmente. necesario que nunca verdaderos elementos de unión entre lo que estamos vibrando en otra sintonía, digámoslo así. Fede, buenazo el programa. Después de casi 3 semanas sin hacer programa, hicimos tremendo programa, así que te agradezco por estar acá, como siempre. Y bueno, nos vemos en diciembre para cerrar. ¿Estás para cerrar en diciembre? No voy a estar. No, está. No, No, entonces, al revés. Claro que irónicamente, perfectamente. sí, Bueno, voy a estar. entonces, Siempre estoy acá. Voy a armar entonces una nueva cofradía de guerreros y vamos a ir a la liga. te mando un abrazo grande, te deseo feliz descanso y en la pantalla nos vemos seguramente en pocos días porque diciembre es más corto. La Navidad. Dale. Bueno, psicológicamente más corto, sí. Psicológicamente más corto, pero como dice un gran filósofo contemporáneo, esto es diciembre, papá. Sí. Vamos arriba con diciembre. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, agradecerles por el que estén una vez más del otro lado de la pantalla. Como siempre les digo, compartan, comenten, suscríbanse al canal de YouTube, @ser1uy, ser1 canal, también @ser1uy en Instagram, en Facebook y en los canales de Telegram y de WhatsApp. En el perfil de Spotify es ser1, buscan ahí, también van a poder encontrar todo. Les dejo abajo el link, como ustedes pudieron ver en la tanda publicitaria, el tráiler de la película Crisis, el link para poder hacerse de las entradas. Recordemos que apoyándolos antes del 24 vamos a hacer que se pueda ver mucho más en Cinemateca, mucho tiempo más en Cinemateca y en el horario central. Una película que está muy resonante con este canal y con lo que promueve el canal y también, por ejemplo, el programa de hoy. Así que entren ahí y averigüen para comprar las anticipadas que salen en un precio diferencial. Un abrazo grande, feliz jornada, feliz descanso. Gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. Chao.